Y ahí tenemos ese tipo de código de línea en lo que se refiere al voltaje transmitido. Y esto implica cierta característica, y es que vamos o no vamos a tener una componente de continuo, que es muy importante. Por ejemplo, yo tengo algunos códigos de línea que definitivamente van a tener componente de continuo cuando yo genere la señal, y otros códigos de línea que no. ¿Cómo yo determino si voy a tener o no esa componente continua? Sí, suponiendo una transmisión más o menos equilibrada, de hecho incluso en la suposición, como la suposición lo acepta todo, podéis pensar en una transmisión completamente igual de unos y ceros. Si mando 5 unos, mando 5 ceros, ¿vale? 1, 0, 1, 0, 1, 0, así, todo el rato. Si yo supongo eso, mi señal tendría componente de continua o no. Y es que eso se va a ver muy fácil porque lo que voy a tener que hacer es sumar los voltajes de toda esa señal. En un NRZ bipolar, y yo mando un 1, sumo más 1. Mando un 0, menos 1. Mando un 1, más 1. Menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1. Y además, todos tienen la misma duración. Con lo cual, al sumar todo eso, ¿qué tengo? Más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1 y más 1, menos 1. 0. 0 de continua. Si yo utilizo el punto central, es el 0. Ahora, si hago lo mismo con NRZ unipolar, más 1, 0, más 1, 0, más 1, 0, más 1, 0, cuando lo suma y hago el promedio, ¿qué me da? Punto 5. La mitad de los periodos que he sumado sume un 0, la otra mitad de los periodos sume un 1, con lo cual en promedio tenía 0.5 voltios. Eso tiene una afectación, y es que, como veis aquí, si yo tengo una presencia equilibrada de unos y ceros, que es una suposición que hacemos para calcular si ese código de línea va a tener intrínsecamente componente de continuo. Pero es una suposición, de hecho, bastante razonable. Normalmente mandamos miles de bits por segundo, millones de bits por segundo, miles de millones de bits por segundo, gigabits por segundo, miles de millones de bits por segundo. Lo normal es que habitualmente yo tenga un número parejo de unos y ceros. No igual, pero parejo. Entonces es una suposición razonable. Yo lo supongo, y en ese caso, si yo tengo, por ejemplo, que el 1 lógico se representa con 5 voltios durante un segundo y el 0 lógico se representa con 0 voltios también durante un segundo, estoy diciendo un segundo, pero es un periodo de tiempo, un microsegundo, lo que dure, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo tengo un microsegundo 5 voltios y un microsegundo 0 voltios. ¿Y eso? 1.000.000 de veces porque tengo 1.000.000 de unos y 1.000.000 de veces también para 0 porque tengo 1.000.000 de ceros. Al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener la mitad del tiempo, 5 voltios de voltaje, y la otra mitad, 0 voltios. Eso, cuando yo lo traslado a potencia, implica 12.5 vatios de potencia promedio. ¿Vale? Sin embargo, si yo tengo una transmisión que tiene el mismo rango dinámico, va en lugar de 0 a 5, de 2,5 a menos 2,5. Cuando yo hago eso y trato de sacar la potencia promedio, resulta que baja. Entonces, yo tengo un uso mucho más eficiente si tengo un sistema bipolar, que además mantiene una característica muy buena, y es que haya una separación alta de voltaje entre lo que representa el número 1 y lo que representa el 0. Porque al final, si yo me equivoco en esta situación, si el 1 pierde 2 voltios, pues se va a acercar al 2.5. Si el 1 pierde 3 voltios, ya se confunde con el 0. ¿Qué es lo máximo que puede perder antes de empezar a confundirse con el 0? Puede perder de los 5 voltios, puedo bajar hasta 2,5. Cualquier bajada un poquito más grande va a hacer que el receptor lo interprete como un 0. ¿Vale? Eso mismo pasa aquí. Es la misma señal, solo que en lugar de ponerla con el límite del 0, le he puesto alrededor del 0. Pero la señal es exactamente igual. Tengo la misma protección en cuanto al rango dinámico, pero es de menos poder. ¿Listo? Pues es mejor cuando no tengo componente de continuo. Además es mejor por otra razón.
en código. ¿Por qué crear el P8ZS? Pero el código un poquito menos que la P8, pero es importante. La razón es la recuperación de error. ¿Vale? Nosotros necesitamos, para interpretar en recepción esa transmisión, esa señal, necesitamos saber dónde empiezan y terminan mis bits. Dónde muestreo para decir esto tiene un voltaje alto o tiene un voltaje bajo. Esto es un 1 o es un 0. ¿Dónde muestreo? ¿Cuántos unos tengo? ¿Cuántos ceros tengo? Entonces, como necesito saberlo, necesito poder estimar cuándo empieza mi periodo de vida. Y eso no es fácil en todas las transmisiones. Es muy frecuente que una cadena larga, o bien de unos o bien de ceros, dependiendo del código de línea que estéis usando, haga que básicamente yo tenga un nivel de voltaje continuo. Donde sea, en el 0, en el 1, donde sea, un nivel de voltaje continuo. Y entonces se vuelve muy difícil recuperar el reloj, es decir, recuperar el punto en el que empiezan y terminan los bits. ¿Vale? Saber desde el punto de vista del receptor que está viendo llegar la señal, cuál es el punto concreto, específico y perfecto del inicio del bit. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta dónde dura? Bueno, entonces, en muchas codificaciones esto se vuelve muy complejo y si tenéis que determinar si una codificación es buena o mala en cuanto a la recuperación del reloj, lo que tenéis que hacer es imaginaros si existiría una situación en la cual, como humanos, porque al final el receptor va a tomar decisiones lógicas en función de lo que recibe, vosotros imaginaos que estáis recibiendo eso, no sabéis, nadie os ha dicho cuánto es el periodo de vida, pero estáis recibiendo eso y decís, oye, yo sabría decirte dónde empiezan y terminan, o no lo sabría hacer. ¿Y cuándo no lo sabría hacer? Si es porque con muchos unos seguidos, con muchos ceros, os imagináis una situación mala, la que sea mala. En algunas codificaciones, como en la NRZ unipolar, tanto el 1 como el 0 son muy malas situaciones. Si yo tengo muchos unos, pues tendré un más V continuo. Si yo tengo muchos ceros, tendré un 0 continuo. ¿Cuántos bits hay ahí? Pues un montón. O uno. No sé. Una situación mala en ambos casos. En otras codificaciones, como la AMI, como vimos, el 1 no sería un problema. Si yo tengo una cadena larga de 1, si toca subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Cada vez que llega un nuevo 1, cambia de polaridad. Entonces no voy a ver un cambio, no voy a ver un nivel continuo de señal. Pero si tengo una cadena larga de 0, sí. Entonces, en el caso de estar evaluando la codificación AMI en cuanto a la recuperación del reloj, me pongo en el caso peor, una cadena larga de ceros. ¿Cuál es mejor en cuanto a la recuperación del reloj? ¿La NRZ unipolar o la AMI? Pues hombre, mejor es la AMI, porque por lo menos el problema de los unos no lo tengo, ya me he quitado la mitad de los problemas. Pero bien, buena no es, porque el problema de los ceros persiste. Si yo tuviera una cadena larga de ceros, seguiría siendo muy difícil identificar dónde empiezan y terminan mis periodos. ¿Ok? Bueno. Aquí tenéis un detalle. ¿Cuál es de todas las codificaciones que hemos visto la que mejor se adapta a la recuperación del reloj? BTRZ. ¿Alguien le ha dado una pensada a eso? Bipolar con retorno a 0. Esta. ¿Hay alguna situación, muchos unos, muchos ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, alguna situación en la que dijerais, yo no podría inferir dónde empieza y termina un bit? Si tenéis un montón de ceros, tendréis esto y sube, baja y sube, baja. ¿Veis estos dos ceros seguidos? Esto, infinitamente. Es decir, que ahí sí, veo que hay una bajada y luego una subida. Cuando vuelva a bajar, ahí termina. ¿Listo? Que tengo muchos unos, que tengo, mirad estos unos. Sería todo el rato así. Yo siempre voy a poder determinar, mirando además un único periodo de ti, cuánto dura y dónde empieza. Es que no hay duda alguna. No puede haber duda alguna. ¿Dónde empieza? Pues en el rango o de subida hasta el más sube o de bajada hasta el menos sube. ¿Dónde termina? Cuando me encuentro otro flanco
o bien de subida hasta el más V o de bajada hasta el menos V. No hay forma de perder la sincronización del reloj. Y no necesito mirar un montón de bits para más o menos inferirla. Ni siquiera necesito mirar 2 bits para inferirla. Con mirar uno, la sé. 100% seguro. Entonces, por eso la BPRZ se dice no solo que es buena, sino que de hecho es óptima para la recuperación del reloj. Es la mejor que hay. Es muy sencilla y tiene una desventaja que necesita más ancho de banda, pero es óptima en cuanto a la recuperación del reloj, porque no necesito prácticamente nada de información, solo un bit y ya sé cuánto dura. Y puedo en cualquier momento desconectarme y luego volver a conectarme y decir, ah, mira, aquí empezó, es decir, ya está. Dejo de mirar, vuelvo a mirar y en un segundo sé dónde empieza y termina hoy. Lo sé enseguida. ¿Por qué? Porque todo es yo puedo recuperar mi información del reloj de una manera bastante fidedigna la mayor parte de las veces. Mi problema son las largas filas de ceros. Y por eso se inventaron las modificaciones que hemos visto, HDB3, B8ZS y otras que hay. Entonces, con esas modificaciones, incluso las largas cadenas de ceros dejan de ser tan largas. No son tan perfectas, aún así como la BPRZ, perdón, la BPRZ, no la E, con el reloj a cero. No son tan perfectas como la bipolar Real Zero. ¿Por qué? Porque tengo que mirar al menos unos cuantos bits. No puedo siempre con un solo bit saber, con el periodo de un solo bit, saber cuánto tiene que durar el periodo. Si yo tengo la HDB3, tengo, por ejemplo, 2 ceros seguidos que son una línea. Si justo miro ahí, pues tendría que esperar un poquito más. Pero no voy a tener que tener una gran memoria, no voy a tener que mirar demasiados bits para poder inferir qué es lo que tengo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. ¿Ok? Detección de errores. Los errores a veces se pueden detectar según el código de línea que se usa. A veces. En las más sencillitas, si yo os pongo un más V por un menos V, por ejemplo, en esta, bipolar non-return to zero, yo os cambio el más V por menos V. ¿Qué pasa? El 0 sobre el 1. Y tú, como receptor, ¿te darías cuenta de que ha habido un error en transmisión? Muy difícil, porque todo es posible. ¿No? Bueno, sí, en este trocito de bit resulta que hay un menos 1. Bueno, pues es que se puede, ¿por qué no? A ver. Lo mismo nos pasa con la unipolar sin retorno a cero, la unipolar con retorno a cero o la bipolar con retorno a cero. Que la recuperación o la recuperación de la señal original cuando ha habido errores o la detección de los errores se vuelve muy compleja. En algunos casos de esto, desde luego no en la bipolar con retorno a cero, ni en la unipolar con ni en la bipolar sin retorno a cero, ni en la unipolar sin retorno a cero. Pero en las otras podríamos argumentar, no, pero hay cosas que pueden hacerme sospechar que algo está pasando. Pues en algún caso particular tal vez podría llegar a ser un poquito, pero es muy difícil y es un caso muy particular que justo pase lo que nunca de ninguna manera podría pasar, que es que yo tenga un unipolar y me llegue una señal de menos 5, porque cuando yo debería estar mandando señales entre 5 y 0, y me llega una de menos 5 y oye, aquí había un error, porque sí, o un ruido o algo, porque claramente tú tenías que recibir señales entre 5 y 0 y al llegar una de menos 5, algo está pasando. Pero aún así, un sistema convencional diría, esto debe ser un 0. Y ya. Y se quedaría ahí. ¿Listo? Entonces, lo normal es que la recuperación de errores en esas muy sencillitas sea muy difícil. Esos errores se producen en transmisión. Por eso os digo que cuando utilizamos uno de estos códigos de línea para alimentar un modulador, yo tengo mi código de línea y mi modulador, y los tengo aquí, juntitos. Los bonitos. ¿Qué va a pasar en transmisión? Es que para que haya un error en transmisión tengo que darle yo con un martillo. Me voy a dar. Ya está. Y ya no hay error en transmisión. No es lo mismo que si yo transmito una señal de aquí al edificio 15. Que lo que pase, pues oye, a lo mejor hay un ratón o un papel. ¿Qué hago? Le doy un martillazo al ratón. Pues debo de cazar. Justo.
proyecto al cálculo. Entonces, bueno, ahí esos errores no son relevantes cuando alimento un modulador, pero si quiero mandar la señal más allá, pueden ser muy dañinos, pueden ser problemáticos. Hay algunas transmisiones que cuando ya queremos protegernos contra errores, utilizamos códigos de línea un poquito más complejos. ¿Para qué? Para que haya cosas que si pasan, por lo menos nos levanten las alarmas. Por ejemplo, en las transmisiones como la AMI, esto de aquí, Bipolar with Return to Zero, es una modificación de la AMI muy facilita, es que todo lo que sea, todo periodo de bit empieza en el voltaje que debería tenerse en la AMI normal y en la mitad del periodo de bit pasa a valer 0 y ya está. Bipolar con retorno a 0 o bipolar sin retorno a 0, que sería la AMI tradicional que hemos visto, esas tienen una protección contra errores interna. ¿Qué pasa? Que yo sé que cualquier variación de polaridad de la señal, ya sea hacia más V o a menos V, tiene que darse de forma alterna. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un más V, 0, 0, más V? Que eso no puede pasar. Es que eso no puede pasar. O un más V, menos V y otro menos V. Es que eso no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Alguno de esos dos menos V's que han aparecido consecutivos es un error. Debía de haber sido un 0. No sé cuál, pero sé dónde está el error, sé que algo es mal, porque no puede pasar. No es posible que suceda. ¿Vale? Entonces, en esas circunstancias yo tengo cierta protección contra errores. Si vosotros tenéis un código de línea que tiene unas reglas muy específicas que permiten a un receptor inferir que algo ha probablemente ido mal, eso implica tener protección contra errores. Porque lo normal es que en el receptor se hagan unas pequeñas comprobaciones